Buenos días. Buenos días. Quisiera saber si me escuchan. Sí, sí la escuchamos. Perfecto, muy bien. Bueno, en aras de la puntualidad vamos a comenzar. Quisiera primero dar la más cordial bienvenida a todos y a todas, ¿no? Decirles, por supuesto, buenos días, buenas tardes al profesor Sergio Martín Gutiérrez, que nos acompaña desde Madrid, España, desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y que ha aceptado muy gentilmente acompañarnos en esta conferencia que forma parte del programa oficial del quinto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Es un verdadero honor, es un placer darle la bienvenida y contar con un académico, con un investigador de tan alto nivel. En la mañana de hoy lo que vamos a conversar con nuestro invitado es sobre la inteligencia artificial y la disrupción de la inteligencia artificial en la educación. La inteligencia artificial hasta hace unos años pues parecía un concepto reservado para la ciencia ficción. Sin embargo, en muy poco tiempo esto ha permeado prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida diaria y la educación no es la excepción. Hablamos de la educación porque recordamos y decimos a nuestro invitado que somos la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras y que nos dedicamos principalmente a la formación docente y a la investigación que tiene que ver con todo lo relacionado a la educación. Esta tecnología pues ha comenzado a redefinir la forma en que concebimos el aula, el rol del profesor y las necesidades de los estudiantes. La disrupción de lo que va a hablar nuestro invitado es por definición pues un cambio abrupto que desafía las normas establecidas y eso es exactamente lo que la inteligencia artificial está haciendo en el ámbito educativo. Esta conferencia justamente aborda esta temática desde plataformas de aprendizaje adaptativo hasta asistentes virtuales y la automatización de tareas administrativas. La inteligencia artificial está transformando cada nivel del sistema educativo. Pero, ¿qué entendemos por disrupción en este contexto? No se trata simplemente de agregar nuevas herramientas tecnológicas a las aulas tradicionales. Se trata de un cambio radical en los métodos pedagógicos, la forma en que los estudiantes interactúan con el conocimiento y cómo se preparan para el mundo laboral. Los sistemas de tutoría, pues, también hacen con que la inteligencia artificial esté personalizando la experiencia educativa de una manera que antes parecía imposible. Ahora cada estudiante puede recibir, por ejemplo, una enseñanza adaptada a su ritmo, necesidades y estilos de aprendizaje. Esto representa una ventaja significativa, perdón, sobre todo en términos de equidad educativa. Sin embargo, también plantea interrogantes fundamentales, como por ejemplo sobre el rol del maestro, cuál es el papel del educador en un entorno donde la inteligencia artificial puede automatizar muchos de los aspectos tradicionales de la enseñanza. ¿Deberán los profesores reinventarse o deberemos nosotros, los docentes, reinventarnos ahora que más que antes, como deberíamos ser facilitadores del aprendizaje? Además, la inteligencia artificial está democratizando el acceso a la educación, una cuestión que es absolutamente importante, sobre todo en nuestros países latinoamericanos que están caracterizados por la desigualdad. Hoy en día, los estudiantes en las áreas más remotas pueden acceder a contenidos de alta calidad, pues mediante plataformas impulsadas por inteligencia artificial. Sin embargo, esta tecnología promete hacer la educación más accesible, también trae consigo el riesgo de ampliar la brecha digital. Aquellos sin acceso a la tecnología o sin las competencias necesarias para utilizarla pueden quedar aún más rezagados en un sistema educativo impulsado por la IA. Este es uno de los desafíos clave a los que nos enfrentamos. Otro aspecto que yo pienso no podemos pasar por alto es el impacto de la inteligencia artificial en la evaluación y en la administración educativa. Con el uso de algoritmos avanzados es posible analizar grandes volúmenes de datos sobre el rendimiento estudiantil para ofrecer una evaluación más precisa y adecuada. Esto parece ser, pues, algo extremadamente bueno y extremadamente importante, sobre todo si consideramos que una de las mayores dificultades de la docencia es precisamente la evaluación.
Y esto nos permite detectar dificultades a tiempo y ofrecer soluciones personalizadas. Sin embargo, nos enfrentamos a serias cuestiones éticas en torno a la privacidad de los datos y al uso de algoritmos que podrían perpetuar sesgos. En resumen, la inteligencia artificial no solo está transformando la educación, la está disrumpiendo. Estamos en medio de una revolución educativa en la que las reglas están siendo reescritas, pero con cada disrupción también vienen grandes oportunidades. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos aprovechar este cambio para crear un sistema educativo más equitativo y eficiente y adaptable a las nuevas tecnologías? Para abordar esta temática tan importante, tan actual, nos acompaña un experto de altísimo nivel y yo tengo el gran honor de presentar al profesor Sergio Martín Gutiérrez, que es doctor por el programa de doctorado en Sistemas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es ingeniero superior de informática, especialidad aplicaciones y sistemas distribuidos por la Universidad Carlos III de Madrid. En la actualidad es profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, donde también ha sido vicerrector adjunto de tecnologías educativas. En esta impresionante hoja de vida quiero destacar la actividad investigadora por su importancia, naturalmente. El profesor Martín ha participado desde 2002 en proyectos de investigación relacionados con el Internet de las Cosas, la industria 4.0 y aplicaciones móviles, así como en proyectos relacionados con el e-learning, laboratorios remotos y virtuales y nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Un dato muy importante y también impresionante es que el profesor Martín tiene 2 sexenios de investigación concedidos, que según el ranking de investigadores Webometrics 2022, basado en el Google Scholar, el profesor Martín está entre el 4% de los investigadores de mayor impacto de la UNED y entre el 12% de España. Ha recibido 43 premios, ha publicado más de 200 artículos científicos en 33 revistas en JCR, Cuartil 1 y Cuartil 2, más 28 en otras revistas. Ha dictado 150 conferencias, ha escrito 10 libros orientados a la investigación, tiene 5 patentes, registro de propiedad intelectual software, 41 proyectos de investigación, un proyecto nacional y otro europeo, como IP, 18 contratos, ART 83 con empresas, instituciones y 2 como director, 20 aplicaciones móviles desarrolladas, destaca las matemáticas.es con 81.871 descargas. De más está decir que el profesor Martín tiene amplio reconocimiento internacional, que ha sido visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ha sido también visitante en el Digital Ecosystems and Business Intelligence Institute de la Curtin University de Perth, Australia, y de la Universidad de Northumbria en el Reino Unido. Con nuestra más cálida bienvenida, yo cedo la palabra al doctor Sergio Martín Gutiérrez y su conferencia La disrupción de la inteligencia artificial en la educación. El escenario es suyo, profesor Martín Gutiérrez, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, profesor Morales, por tan magnífica introducción. No hacía falta explicar ahí tantas cosas del pasado. Vamos a echar la vista al futuro. Pero vamos, es un placer. Quería agradecer a todos la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y compartir pues un poco mi presentación. A ver, voy a probar a ver si lo consigo. Vale, creo que ya deberían estarla viendo. Pues nada, tal cual ha introducido el profesor Morales, la verdad es que ha hecho una magnífica introducción, ¿no?, a lo que está suponiendo ahora mismo la inteligencia artificial en el ámbito educativo, que está suponiendo una verdadera disrupción. Y em, en mi opinión, estamos sufriendo un verdadero tsunami de herramientas de inteligencia artificial. La más visible de todas ellas es probablemente ChatGPT, pero de manera literal, cada semana aparecen decenas o cientos de nuevas herramientas de inteligencia artificial diseñadas para nichos específicos, con lo cual está llegando, está permeando todos los ámbitos de nuestra sociedad, por supuesto el de la educación también.
Y de hecho es que es difícil seguir la velocidad con la cual están surgiendo las nuevas herramientas y los avances que estamos sufriendo, ¿no? Ya digo que ChatGPT es como el más visible sobre todo en el ámbito de generación de texto, de inteligencia artificial generativa de texto, pero anteriormente a ChatGPT aparecieron las herramientas de inteligencia artificial generadoras de imágenes como Stable Diffusion. em, y a continuación han empezado a aparecer otras aplicaciones que son para generación de vídeo y como digo, han ido apareciendo y llegando a todos los ámbitos, incluso el académico, como vamos a ver más adelante. Y yo no veía una disrupción de este calibre desde que este señor en 2007 presentó el iPhone. Cuando ocurrió este momento, en 2007, ya existían los móviles, también existían los móviles táctiles y los móviles con aplicaciones, pero este señor le dio una vuelta más a ese concepto y creó este dispositivo mucho más usable, con una tienda de aplicaciones mucho más atractiva y con un algo especial que hizo que llegara a todo el mundo y que el resto de teléfonos empezaran a copiarle. Y a partir de este momento cambió nuestra forma en la que hacemos muchas cosas. Cambió la forma en la que nos informamos, la forma en que hacemos fotografías, la forma en que jugamos, la forma en que nos comunicamos. Ahora ya cada vez nos llamamos menos por teléfono y usamos más la mensajería. Eh, ya no llevamos las cámaras de fotos con nosotros, sino que hacemos las fotos con el móvil. Usamos el teléfono como despertador. En fin, está llegando a todos los ámbitos, ¿no? Y realmente ese momento, aunque en ese momento no nos dimos cuenta, hemos ido viendo cómo poco a poco, a lo largo de los años, ha ido cambiando muchos de nuestros hábitos. Y yo creo que ese momento es comparable al menos con el momento cuando hace 2 años apareció ChatGPT y poco a poco cómo están cambiando pues muchas cosas a nuestro alrededor, ¿no? Y vamos a ir viendo en los próximos años como muchos procesos y muchas tareas ahora se van a llevar a cabo utilizando herramientas de inteligencia artificial, lo cual nos va a servir pues para mejorar nuestra productividad. Y este tipo de disrupciones, no, por supuesto, no es la primera vez que ocurren, ¿no? Llevan ocurriendo durante toda nuestra historia, la historia de la humanidad. Y aquí vemos pues, una imagen de la primera revolución industrial en Manchester, cuando de repente aparecieron esas máquinas de tejer a vapor y los obreros que trabajaban en esas fábricas, pues temerosos de quedarse sin trabajo, pues se liaron a hachazos, destruyendo estas máquinas diabólicas que les dejaban sin trabajo, ¿no? Y es normal ese sentimiento mm, porque se está ocurriendo también ahora, ¿no? Mucha gente está diciendo, oye, es que ahora estas tecnologías de inteligencia artificial hacen estas tareas que antes las hacía yo. Y a ver si nos vamos a quedar sin trabajo, ¿qué va a ocurrir, no? Y siempre en cada revolución industrial la humanidad se ha enfrentado a esto. Hemos tenido esos temores frente a que nos íbamos a quedar sin trabajo, que las máquinas nos iban a robar el trabajo, pero pues ya llevamos 3 revoluciones industriales, las hemos superado y nos hemos dado cuenta que no nos quedamos sin trabajo, sino que nuestros trabajos evolucionan y hacemos otro tipo de actividades. Y ahora que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, pues va a ocurrir lo mismo. Va a haber gente que va a querer ir a darle con un martillo al servidor de ChatGPT, pero como está en la nube, pues es un poco complicado de alcanzarle. Pero es normal ese sentimiento que pues mucha gente está teniendo, ¿no? Pero como digo, el tejido laboral se va a ver modificado, eso seguro, pero no nos va a quitar el trabajo una inteligencia artificial, nos va a quitar el trabajo otra persona que maneje muy bien la inteligencia artificial y que sea mucho más productivo. Con lo cual, pues es verdad que algunos trabajos a lo mejor pues, van a desaparecer o se van a necesitar menos personas, pero van a aparecer otros, que es lo que ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Y esto ha ocurrido también no solamente en el sector textil, sino en el sector educativo. También ha habido revoluciones anteriormente. Y aquí vemos una imagen pues, de profesores de matemáticas protestando contra el uso de calculadoras, ¿no? Pues cuando llegaron las calculadoras personales a las aulas, pues hasta ese momento los profesores
entrenaban a sus alumnos a realizar cálculos muy largos y a partir de ese momento de que llegan las calculadoras personales, de que son accesibles para todo el mundo, resulta que ya no hace falta que nos entrenemos a realizar grandes cálculos. Simplemente con saber hacer las operaciones matemáticas, pues ya no hace falta que nos entrenemos a hacer cálculos de 30 cifras, porque ya no las vamos a tener que hacer. Va a haber una máquina que lo va a hacer por nosotros, ¿no? ¿Y eso qué supuso a nivel educativo? Supuso que los profesores tuvieron que cambiar lo que enseñaban, cómo lo enseñaban y cómo lo evaluaban. Porque ya, como digo, ya no tenían que enseñar a los alumnos a hacer esos grandes cálculos, simplemente hacer esos cálculos y la evaluación también se veía modificada, con lo cual podemos aprender alguna lección de aquello que ocurrió en aquel entonces. Y es normal pues, que muchos profesores sientan cierta incertidumbre al ver este tipo de herramientas, porque, por ejemplo, han presentado a ChatGPT a distintos exámenes oficiales en Estados Unidos y resulta que obtienen muy buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, le han presentado al examen que tienen que realizar los abogados licenciados en Estados Unidos, es decir, una vez que ya son abogados, para obtener su licencia tienen que realizar un examen. Bueno, pues han presentado a ChatGPT a este examen y está en el percentil 90. Esto quiere decir que de 100 abogados que ya han terminado su carrera universitaria, pues este sistema es mejor que 90 de ellos, ¿no? Con lo cual te da una idea de lo que supone. Le han presentado también al examen de acceso a la universidad y está en el percentil 93, a las semifinales de biología de Estados Unidos y está en el percentil 99, o a los exámenes de sommelier. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de vino, si me presentara a un examen online de sommelier y utilizara en la pantalla de al lado que tengo aquí ChatGPT, pues podría obtener el título de sommelier de manera muy sencilla, ¿no? Por lo cual, pues bueno, tenemos que ser conscientes de este tipo de cosas que están ocurriendo, ¿no? Y que están empezando a ocurrir desde la aparición de estas tecnologías. Con lo cual, un poco en línea con lo que decía el profesor Morales, estamos en un momento muy importante para las instituciones educativas. Estamos en un momento en el que tenemos que ser conscientes de que debido a estas tecnologías, a esta inteligencia artificial generativa, han aparecido un montón de retos que tenemos que afrontar desde las instituciones educativas. Tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tienen, de los problemas que nos pueden ocasionar, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes a través de la formación, de las oportunidades que nos ofrece, que son muchas, realmente son muchísimas las oportunidades que nos ofrece esta tecnología y tenemos que ser también capaces de aprovecharlas, teniendo en cuenta los retos, pero afrontarlos y aprovechar las oportunidades que esta nueva situación nos brinda. Y antes hablaba de un tsunami que había llegado pues a todos los rincones de nuestra sociedad y, por supuesto, también a la educación. Pero ahora os quería hablar que también ha llegado otro tsunami que probablemente es más silencioso, que es un tsunami de pruebas de evaluación continua, de tareas, de prácticas de los estudiantes generadas por inteligencia artificial. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que probablemente cuando les mandamos un ensayo, una práctica a nuestros estudiantes, es probable que no la hagan con esta tecnología y no nos demos cuenta, porque es difícilmente detectable. Con lo cual, pues tenemos que ser también un poco conscientes y voy a dedicar una sección de esta presentación a hablar de ello, a hablar cómo impacta esta tecnología en nuestras pruebas de evaluación continua, ¿no? Aquí os pongo un vídeo de cómo funciona ChatGPT. Y entonces yo he cogido un cuestionario un cuestionario online que tenía en mi asignatura. Yo doy asignaturas relacionadas con el Internet de las cosas. Entonces he cogido un cuestionario que tenía y le he pedido a ChatGPT, dime la respuesta correcta de cada una de estas preguntas. Y le he pegado mi cuestionario. Entonces, simplemente en cuestión de segundos, ChatGPT empieza a darme la respuesta de cada una de esas preguntas, en cuestión de muy pocos segundos. Es probable que la mayor parte de esas respuestas sean correctas. A lo mejor no todas, a lo mejor no el 100%, pero muchas de ellas sí van a ser correctas.
Con lo cual, si yo en mi asignatura tengo un cuestionarios online que los estudiantes pueden hacer desde casa, pues es que pueden utilizar esto y contestarlo en cuestión de segundos de manera muy sencilla, ¿no? O de igual manera, si yo en mi asignatura les pido a los estudiantes que realicen ensayos o trabajos de desarrollo, pues resulta que ocurre lo mismo, ¿no? Que esta tecnología es muy buena escribiendo y pues yo aquí he cogido un enunciado de un ensayo que pedí a mis estudiantes de mi asignatura y simplemente pues se lo pido a ChatGPT y le doy a enviar y pues en cuestión de pocos segundos igualmente tengo la respuesta. A lo mejor la respuesta que me da no es suficientemente buena para que yo aprobara a este estudiante que ha utilizado ChatGPT eh, para obtener la respuesta. Pero ChatGPT es un chat, con lo cual, pues si yo veo que la respuesta es muy cortita o es poco concisa, o pues yo, como es un chat, yo puedo continuar conversando con él. Entonces le digo, oye, no me gusta esta respuesta, dame una respuesta más detallada, haciendo comparación entre las distintas diferencias de los elementos y pues probablemente, como vemos aquí, en un segundo intento, un tercero, un cuarto intento, me va a dar una respuesta muchísimo más cercana a lo que yo busco, ¿no? Con lo cual también pues tenemos que tener en cuenta que esta tecnología pues es capaz de crear este tipo de trabajos de manera muy sencilla. Y yo en mi asignatura, que doy asignaturas de programación, resulta que también programa muy bien, ¿no? Programa realmente bien. Entonces, yo he copiado un enunciado de una práctica que le mandaba a mis estudiantes de programación en Python, eh, pues bastante específica, y simplemente pues, le digo, diseño un programa en Python que haga esto, que haga lo otro, y empieza a generarme el programa en Python, incluso poniéndome comentarios y bueno, es posible que si lo copio tal cual no vaya a funcionar a la primera, pero a lo mejor a la segunda sí que funciona y sí que es correcto, ¿no? Con lo cual tenemos que ser conscientes también de que, bueno, pues si nuestras asignaturas incluyen una parte de programación, pues es posible que nuestros estudiantes estén haciéndolo con esta tecnología, que no estén aprendiendo lo que deben, porque están haciéndolo con esta tecnología. Y lo mismo ocurre con el análisis de datos. Si nosotros decimos, bueno, yo en mi asignatura le voy a pedir que haga un análisis de datos con no sé qué, no sé cuántos, pues tenemos el mismo problema. Resulta que esta tecnología también hace análisis de datos y nos puede generar gráficas de todo tipo, ¿no? Entonces, pues tampoco estamos a salvo si confiamos en ello. Con lo cual, ante esta situación, yo veo como cuatro escenarios, ¿no? Que los profesores podemos llevar a cabo, ¿no? El primer escenario es podemos ignorarlo y decir, bueno, pues esto ya pasará, pues a lo mejor es algo temporal, pero la realidad es que esta tecnología está aquí para quedarse y solamente va a ir a mejor, no va a ir a peor. Con lo cual yo no creo que debamos ignorar la situación porque solamente va a ir a más. Lo segundo que podemos hacer es prohibirlo. Sí que podríamos prohibirlo, pues, su uso en la facultad, pues que los estudiantes cuando se conectan a la wifi, pues que en el cortafuegos haya una limitación y no se puedan conectar a ChatGPT o a estas herramientas, que cada vez son más y sería difícil de controlar, pero desde casa sí que podrían conectarse o si utilizan la conexión de datos del celular, igualmente pues podrían acceder sin ningún problema, ¿no? Podemos quizá pues acudir al código ético, ¿no? Y decir, "Oye, esto no es ético", y, pues eso podemos hacerlo y ya queda a la elección del estudiante hacerlo o no. Pero a nivel técnico es difícil de prohibirlo. Lo tercero que podemos hacer es utilizar herramientas de detección de texto generado por inteligencia artificial, como Turnitin, otras herramientas que han ido surgiendo, pero la realidad es que no funciona ninguna, eh, no, ninguna es fiable, ¿no? Y tampoco se espera que lo vayan a ser, con lo cual tampoco parece que sea la vía que debemos seguir porque no vamos a poder confiar. Tienen muchos falsos positivos y muchos falsos negativos, con lo cual no son confiables. Con lo cual, bajo mi humilde punto de vista, lo único que nos queda es
evolucionar la forma en que evaluamos los contenidos a nuestros estudiantes, a lo mejor introduciendo el uso de estas herramientas propiamente en las actividades, ¿no? Ahora lo veremos. Y la realidad es que ahora mismo, cuando nuestros estudiantes salgan al mercado laboral, de repente van a tener un nuevo compañero de trabajo, que en este caso va a ser un compañero artificial, van a tener como un copiloto, como un ayudante siempre a su lado, ¿no? Y siempre van a trabajar codo con él. Igual que los ordenadores y las calculadoras ya pues, están dentro de las herramientas de trabajo comunes, pues esto también lo va a ser. Entonces, debemos meditar, ¿no? Sobre si los contenidos que les estamos enseñando hoy a nuestros estudiantes tienen sentido tal cual, sabiendo que cuando estén en el mercado laboral van a utilizar estas herramientas siempre, ¿no? Porque van a ser mucho más productivos. Con lo cual es posible que tengamos que cambiar un poco la forma en que evaluamos y la forma de los contenidos que proporcionamos. Y bueno, ahora os quería dar algunas recomendaciones de cómo adaptar las pruebas de evaluación continua a- en estos nuevos tiempos, ¿no? Con la llegada de estas herramientas. No todos son malas noticias. Yo voy a dar algunas sugerencias de qué podemos hacer, ¿no? Bajo mi punto de vista. La primera es que si nosotros usamos cuestionarios online en nuestra asignatura y digamos que cuentan para la nota, pues es probable que los estudiantes lo puedan contestar de manera fraudulenta utilizando esta tecnología de manera muy sencilla, ¿no? Con lo cual yo lo que recomiendo es que utilicemos los cuestionarios online para autoevaluación, que no cuente para la nota, que sea solamente para entrenamiento del propio estudiante, o que lo usemos en papel. Pero quizá online, sin mucho control, pues es posible que los estudiantes pudieran generarlos de esta manera. Otra cosa que podemos hacer es integrar el uso de estas herramientas directamente en nuestras pruebas de evaluación. Podemos pedir a nuestros estudiantes que usen ChatGPT para investigar sobre esto, para investigar sobre lo otro, y luego sobre esa respuesta, pues que reflexionen y que hagan trabajos de valor añadido de más alto nivel, pero que ya directamente, pues que lo usen, porque de todos modos lo van a usar, ¿no? Entonces, pues pueden a lo mejor reflexionar pues, qué es lo que falta en esa respuesta de ChatGPT, qué es incorrecto, qué parte tiene sesgo, en fin, todo tipo de esas reflexiones de alto nivel. Algo que también podemos hacer, que nosotros en mi universidad es más complicado porque somos a distancia, pero mm, hacer evaluación presencial, cara a cara, ¿no? Cara a cara, preguntando al estudiante con pregunta de oro, pues no hay ChatGPT que valga, ¿no? Puedes determinar fácilmente si el estudiante sabe y ha adquirido las competencias que debe haber adquirido y las habilidades, ¿no? Entonces, pues puede ser que tengamos que ir a ese tipo de evaluación más que a una evaluación online. Y algo que yo también hago es que pues, les pido a mis estudiantes que usen herramientas que no son fácilmente usables por inteligencia artificial, pues que sean de arrastrar cosas, de conectar cosas. Y también algo importante es que no nos quedemos con el producto final, sino que vayamos haciendo una evaluación del progreso del estudiante, de cómo ha ido mejorando ese trabajo durante el tiempo, que no pase de 0 a 100 en 3 minutos, porque si ha ocurrido eso, pues algo no está funcionando bien. Y algo que también recomiendo es que, bueno, pues que tengamos transparencia total, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial. Entonces yo lo que recomiendo es que igual que en nuestros trabajos tenemos una sección de referencias de bibliografía, pues que tengamos también una sección de referencias de inteligencia artificial donde podamos ver los profesores cómo nuestros estudiantes han utilizado estas herramientas. A mí me parece muy útil el ver qué cosas le han pedido a la inteligencia artificial, qué ha obtenido, y en base a eso yo voy a determinar qué es lo que ha aprendido y qué es lo que ha sido capaz de llevar a cabo porque si no me lo dice, pues yo nunca lo voy a saber. ¿Cuál ha sido la evolución desde lo que le ha dado la inteligencia artificial al producto final, ¿no? Entonces creo que esa parte es interesante y de hecho, eh, pues ya existen formas de referenciar la inteligencia artificial. Por ejemplo, si utilizamos
referencias tipo APA, pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Pues en el campo del autor, pues ponemos el desarrollador de la herramienta, en este caso si es ChatGPT, pues vamos a poner OpenAI, en el año vamos a poner el año de la versión, en el título vamos a poner el nombre de la herramienta de inteligencia artificial, pues por ejemplo ChatGPT, luego vamos a poner el número de versión, el tipo de modelo, pues si es ChatGPT, pues va a ser un Large Language Model y luego la URL de la herramienta, ¿no? Eso es lo que, como nos recomienda APA, que referenciemos el uso de inteligencia artificial. Pero como digo, pues ahí podéis ver pues, cómo lo hacen con el estilo de Chicago, de IEEE, en fin, hay distintos tipos de citación. Y otra sección que también me parece muy útil, que incluya a los estudiantes en sus trabajos, es la sección de reflexión sobre el uso de inteligencia artificial. Es decir, que el estudiante reflexione sobre cómo lo ha usado, ¿no? No solamente lo que le ha preguntado, sino qué es lo que ha considerado útil aprovechar de lo que ha obtenido la inteligencia artificial, qué era contradictorio, qué partes había sesgo, qué partes necesitaban referencias. En general, qué es lo que ha aprendido, ¿no? Y esa parte a mí me parece también enriquecedora a mí como profesor para entender cómo ha sido ese proceso de aprendizaje en esa actividad educativa. Y nosotros como profesores también tenemos una labor, ¿no? Tenemos que indicar claramente en nuestras pruebas de evaluación continua, en los enunciados de nuestros trabajos, de nuestras prácticas, de nuestros ensayos, cómo esperamos que nuestros estudiantes usen la inteligencia artificial. A lo mejor a mí no me importa que lo usen para traducir o para generar esquemas o para generar hipótesis, pero no quiero que lo usen para generar la respuesta o no quiero que lo usen para investigar. En fin, pues en cada trabajo, pues nosotros debemos indicar claramente para qué sí y para qué no lo pueden usar, porque si no, los estudiantes tampoco lo van a saber, ¿no? Entonces tienen que tener claro las reglas del juego. Bien, y una vez que ya hemos visto esta parte, que es un poco más académica, ¿no? De cómo puede impactar en la parte más académica en los trabajos de los estudiantes, también quería pues hablar un poco sobre las limitaciones que tienen estas tecnologías, ¿no? Hablábamos al principio que había una serie de retos y una serie de oportunidades. Estamos todavía en la parte de los retos, ¿no? Hemos visto una parte de los retos que son académicos y luego hay una serie de limitaciones de la tecnología que también es muy importante que seamos conscientes de ella, ¿no? Y vamos a ver alguna de ellos. Lo primero es que esta tecnología no siempre nos va a decir la verdad. En la jerga técnica de inteligencia artificial se le dice que alucina, que esta tecnología alucina. Se le llama alucinar a cuando esta tecnología se inventa nombres, a veces se inventa fechas, lugares, se inventa referencias. Sin embargo, parece que está muy bien escrito y parece que es verídico, pero es posible que no sea correcto. Puede que parte se lo haya inventado. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros nos quedamos con la respuesta sin tener el conocimiento suficiente para evaluar si esto es correcto o no, pues podemos equivocarnos y realizar algo que no está bien. Por ejemplo, yo no utilizaría ChatGPT o estas herramientas para preguntarle sobre nutrición, para hacer una dieta, por ejemplo, porque yo no tengo los conocimientos suficientes para discernir si lo que me está diciendo es bueno o malo para mí. A lo mejor me parece que tiene muy buena pinta, pero como yo no tengo los suficientes conocimientos de nutrición, podría llevar a cabo algo que fuera negativo para mí. ¿Yo para qué uso ChatGPT, por ejemplo? Para llevar a cabo tareas sobre las que yo tengo conocimiento. Entonces, cuando obtengo la respuesta, de un vistazo muy rápido, soy capaz de discernir a esto sí, esto no, cámbiamelo de esta otra manera, esto es erróneo. Y entonces me mejora la productividad. Yo, por ejemplo, lo utilizo para programar. Entonces, cuando programo con ChatGPT, soy 10 veces más rápido. Voy 10 veces soy 10 veces más productivo que si no lo usara. Pero porque yo ya sé programar. Pero si lo usara para programar sin yo tener esos conocimientos, pues probablemente estaría haciendo cosas incorrectas o que podrían tener consecuencias, ¿no? Con lo cual yo siempre animo a todo el mundo y en especial a los estudiantes que utilicen estas herramientas cuando ellos tienen el volante, cuando ellos tienen el control
y tienen suficiente conocimiento para discernir si la respuesta es correcta o no. Eh, y, y- y de esta manera, pues, evitaremos tener problemas y caer en esas alucinaciones. Am, lo segundo la segunda limitación que quería contar es que la respuesta que nos da no siempre es correcta. Aunque parezca que sí que lo es probable que no sea correcta. Yo aquí os pongo una imagen en la que le pido a ChatGPT que resuelva el problema matemático. Yo le digo, ¿cuánto es 3 por 4 más 9 por 9? Dame primero la respuesta y luego dame la explicación paso a paso. Entonces, primero me dice, la respuesta es 87 y luego pasa a darme la explicación. Y en la explicación me dice, primero realizamos las operaciones de multiplicación, 3 por 4 12, 9 por 9 81, muy bien. Y luego sumamos los resultados de las multiplicaciones. 12 más 81, 93. Entonces, 3 por 4 más 9 por 9 es igual a 93. Es decir, se está contradiciendo el mismo. La primera vez me ha dicho 87 y la segunda vez me está diciendo 93 en la misma respuesta. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en realidad la primera respuesta me la ha hecho un poco a voleo, así como aproximada, y luego cuando se ha puesto a reflexionar paso a paso, pues sí que me ha dado una respuesta mucho más cercana. Pero si yo no soy capaz de entender y de seguir esa respuesta, pues me la puedo creer y me puede llevar a confusión. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la respuesta que nos da no siempre va a ser la misma. Si le preguntamos dos veces lo mismo, es posible que la respuesta sea distinta. De manera que si yo le pregunto, dime cuántos países hay que comiencen por la letra V, pues la primera vez me va a decir Venezuela, Vietnam y Vanuatu. Y la segunda vez me va a incluir también a Vaticano. Bueno, pues puede ser que cada vez siga un circuito distinto a la hora de responderme, ¿no? De crear esa respuesta. Y además, estas tecnologías tienen sesgos políticos, sesgos religiosos, sesgos raciales, sesgos de género. Mm, Todos los sesgos que están en los textos con los que se ha entrenado esta herramienta, que básicamente son textos pues, cercanos a la cultura norteamericana, en inglés sobre todo, pues esos sesgos que tenían esos textos han sido heredados por la herramienta, con lo cual cuando tenemos respuestas tenemos que tener en cuenta que pueden tener esos sesgos, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a ChatGPT, traduce el texto de Nurse was so kind, me lo traduce como la enfermera fue muy amable, presuponiendo que Nurse es género femenino, ¿no? Y si le digo The pilot was so kind, me lo traduce como masculino, presuponiendo siempre que pilot siempre va a ser masculino, ¿no? No tiene por qué ser así, ¿no? Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es la privacidad, ¿no? Pues las empresas que utilizan, o sea, las empresas que han creado estas herramientas podrían utilizar la información que nosotros escribimos para entrenar sus propias herramientas y podrían ser vulnerabilidades, porque esa información podría ser ofrecida luego a otros usuarios, con lo cual nunca debemos proporcionar información de carácter personal, ni confidencial, ni contenido protegido por derechos de autor. Bien, y una vez que ya hemos visto un poco esa parte de limitaciones, de riesgos, también vamos a ver un poco las oportunidades que nos ofrece esta tecnología, que como decía antes, son muchas, ¿no? Y son muy interesantes y tenemos que ser capaces de entender y aprovechar. Y la primera es que, como decía, yo utilizo esta tecnología siempre para tareas sobre las que yo tengo el control. Entonces, para eso, a mí me resulta muy útil, porque nunca tengo que empezar desde cero. Ya la página en blanco ya no existe. Siempre puedo empezar con un borrador de algo y sobre ese borrador ir trabajando y de esta manera, pues, me hace ser mucho más productivo. Yo, por ejemplo, el verano pasado con mi hija de 8 años decidimos escribir un libro. Entonces, pues, de manera colaborativa le íbamos diciendo a ChatGPT, oye, mira, queremos escribir un libro de aventuras para niñas de 8 años. Dame ideas. Y me daba una serie de ideas y de esas ideas, pues yo le decía, mira, pues quiero que me desarrolles la idea de viaje en el tiempo. Dame una estructura en capítulos. Entonces, pues me daba una estructura en capítulos y luego, pues, oye, pues del capítulo uno dame el desglose de cómo empezaría o cómo se estructuraría
la introducción o el nudo, en fin, y de esa manera, pues de manera colaborativa, con su ayuda, tú le puedes ir guiando y puedes llevar a cabo esa tarea que de otra manera te llevaría pues mucho tiempo. Luego otra cosa que, para la que se puede utilizar esta tecnología es para obtener explicaciones más claras. Nosotros como profesores a veces damos explicaciones de conceptos complejos y a lo mejor los estudiantes no lo entienden bien. Entonces pueden pedir a ChatGPT que les dé una respuesta pues más sencilla, ¿no? Incluso si tú le pides a ChatGPT, oye, explícame la teoría de la relatividad de Einstein para un niño de 5 años. Entonces te va a adaptar esa respuesta a los conceptos y al lenguaje que tienen los niños de 5 años. Entonces va a ser una explicación mucho más asequible que una explicación que nosotros que tenemos ese conocimiento a lo mejor nos costaría llegar a una explicación tan sencilla. También lo podemos utilizar pues, para hacer pues, traducciones, hacer proofreading de textos, para mejorar el estilo de escritura de textos, en fin, puede ser muy útil, ¿no? Y los estudiantes lo pueden usar también, pues cuando tienen dudas, pues, se lo pueden preguntar directamente a ChatGPT, ¿no? Para no tener que esperar a preguntárselo al profesor, o para a lo mejor resolver ciertos problemas, para refuerzo de conceptos, o incluso a lo mejor una vez que han hecho su trabajo, lo pasan por estas herramientas para que le detecte las debilidades antes de enviarle el trabajo al profesor y así poder mejorarlo, ¿no? Pero como digo, a mí esta parte me da un poco de miedo porque prefiero que los estudiantes tengan el conocimiento necesario antes de usar estas herramientas, ¿no? Esta parte siempre me da un poquito más de miedo de que lo usen directamente para obtener respuestas de dudas que tienen. Pues mejor que acudan a los profesores. Y luego también, pues por supuesto, no solamente sirve para generar texto, respuestas textuales, sirven para generar diagramas, imágenes, por ejemplo, pues las herramientas para generación de imágenes, pues si tú le dices, mira, quiero y una imagen de un hombre sentado en su escritorio con rascacielos de fondo iluminados al atardecer, pum, y te genera 4 imágenes que no es que las saque de un banco de imágenes, sino que las ha generado en ese instante para ti, ¿no? Y pues están apareciendo un montón de nuevos tipos de herramientas gracias a esta tecnología que hace 2 años eran impensables, ¿no? Y que hace 2 años a lo mejor se podían llevar a cabo, pero eran costosísimas y ahora con muy poquito esfuerzo lo podemos implementar gracias a esta tecnología. Por ejemplo, un ejemplo de estas herramientas sería, por ejemplo, Beautiful AI, que es una herramienta a la cual tú le pides, mira, quiero un gráfico de tipo tarta del mercado de redes sociales. Y entonces esta herramienta hace una búsqueda, obtiene la respuesta, lo maqueta, lo escribe, porque es capaz de escribir muy bien, y luego lo maqueta en bonito, ¿no? Le pone los estilos, los diseños gráficos adecuados para que quede bonito. O lo mismo, por ejemplo, si le dijéramos, mira, dame las 5 preguntas, las 5 películas más taquilleras en 2010 con sus póster. Entonces, pues me lo maqueta, no solamente es capaz de darme la respuesta adecuada, sino que además es capaz de maquetármelo en bonito. O, por ejemplo, podemos crear avatares personalizados de nosotros mismos para crear videoclases, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, no sé si lo llegaréis a oír. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo de presentación del MOOC Inteligencia Artificial para Estudiantes. Esperamos que os resulte un curso muy interesante, útil y en algunos momentos sorprendente. ¿Veis este avatar? Este vídeo claramente no lo he grabado yo, es un avatar virtual mío que me he creado, entonces yo solamente le paso el texto que quiero que diga y él es capaz de pronunciarlo, pues ya veis que es capaz de mover las manos como las muevo yo, de mover la cara, de mover la cabeza, de mover los ojos, la boca y con una voz similar a la mía, ¿no? Entonces, pues se nos están abriendo una serie de oportunidades. Hacer esto hace unos años, pues no estaba al alcance de todo el mundo y ahora sí lo está. Y ahora estamos viviendo justamente ese momento de explosión de las herramientas de generación de vídeo. ChatGPT es generación de texto, también tiene parte de generación de imágenes y ahora también está incorporando generación de vídeo, ¿no? Con Runway. ¿Y cómo funciona esto? Pues de igual manera, tú le pides, quiero
una escena de una mujer andando por Tokio después de la lluvia por la noche. Entonces, pues, pum, te genera un vídeo súper realista de eso que le has pedido, ¿no? Esto, ahora mismo estamos viviendo esa explosión, ese comienzo. Hace 2 años, pues fue la explosión de la generación de imagen, de inteligencia artificial para generación de imagen. Entonces, si recordáis, era el momento en el que cuando generabas una imagen de una persona, a lo mejor tenía 6 dedos o tenía 2 narices o los ojos los tenía raros. Y en estos 2 años todo eso ha evolucionado tanto que ahora es indistinguible. Es perfecto lo que te genera esa tecnología. Pues ese es el momento en el que estamos viviendo ahora para la generación de vídeo. Estamos en ese momento incipiente donde todavía se ven algunos errores, pero es posible que en 1 o 2 años esos vídeos van a ser indistinguibles de la realidad, con lo cual esto es muy interesante a nivel educativo. Por supuesto, a nivel Hollywood, pues van a empezar a llevar a cabo o van a hacer las grabaciones de las películas de una manera totalmente distinta a partir de ahora, porque lo van a poder generar todo desde una oficina, tecleando solamente la descripción de la escena, con lo cual van a cambiar muchas cosas, ¿no? Y a nivel académico también lo podemos utilizar para muchas actividades. Nosotros hemos desarrollado en nuestra universidad una serie de herramientas que utilizan la inteligencia artificial generativa tanto para apoyo del profesor como para apoyo del estudiante. Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de una herramienta que sirve para el estudiante, de manera que el estudiante pega ahí su trabajo, su texto, y este sistema es capaz de detectar, bueno, tiene muchas funcionalidades. Una es, por ejemplo, la mejora del estilo, pues no solamente te corrige la gramática, sino también el estilo para que tenga un estilo más adecuado, más académico. También tiene la funcionalidad de abogado del diablo, de manera que le va a dar al estudiante un feedback de cuáles son las debilidades que tiene ese texto para que las pueda mejorar. También le puede dar sugerencias desde otro punto de vista o puede aplicarle el lenguaje inclusivo, pues para si en el texto pones los niños juegan, pues te lo va a cambiar para que no sean los niños juegan en masculino, sino que tenga un tono más neutro desde el punto de vista género. Los estudiantes también lo están usando pues, para llevar a cabo traducciones, resúmenes, esquemas, presentaciones PowerPoint, en fin, un montón de nuevas funcionalidades que les podemos ofrecer de una manera bastante sencilla para el desarrollo de todas estas herramientas. Oh, perdón, que se me ha abierto el ejemplo, no lo quería. Luego, otro ejemplo de para qué lo estamos usando es, nosotros en nuestra universidad tenemos pues, muchos laboratorios virtuales y remotos para que nuestros estudiantes puedan hacer prácticas de manera remota sin tenerse que desplazar a los laboratorios. Y hemos introducido la inteligencia artificial también para cuando ponen sus programas, le da una explicación de qué cosas podrían mejorar en esos programas sin darle la respuesta, porque no queremos darle la respuesta, lo que queremos es que aprendan, entonces le damos las pistas de qué tienen que hacer para mejorar ese programa que están intentando ejecutar en ese laboratorio remoto. O, por ejemplo, estamos desarrollando chatbots socráticos. Los chatbots socráticos sirven son como un tutor personalizado que te va a ayudar, te va a ir guiando en el aprendizaje, en tu proceso de aprendizaje del concepto que tú quieras aprender, te va a ir realizando las preguntas exactas que van a hacer que tú solo llegues a la conclusión de aquello que tienes que aprender. Esto es algo que ha sido impensable en nuestra forma de educación durante varios siglos, ¿no? Porque básicamente un profesor no puede dedicarse a un solo alumno, se dedica a 20, a 30, a 40, a 50, y la educación personalizada uno a uno, pues no es muy viable. Necesitamos un modelo distinto, ¿no? Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, ya sí es viable tener a un tutor virtual que sea capaz de pensar y hacer al estudiante esas preguntas exactas que va a necesitar para que él solo haga clic en su cerebro y sea capaz de comprender un concepto por sí mismo, ¿no? Y eso hace 2 años era impensable.
O, por ejemplo, estamos desarrollando juegos de resolución de problemas para fomentar el aprendizaje auténtico. Esto quiere decir que les situamos a los estudiantes en escenarios realistas, profesionales y relacionadas con su asignatura y pues, son juegos donde, como si fuera un juego de rol, donde los estudiantes tienen que ir tomando decisiones y pueden ir viendo cómo se desarrolla la historia según las decisiones que toman o no. Bueno, pues este tipo de herramientas, como digo, hace 2 años era muy caro de desarrollar en cuestión de tanto económica como de recursos humanos, además de la complejidad que llevaba, y ahora hoy en día es muy sencillo ya de implementar este tipo de actividades. O, por ejemplo, también otra actividad muy interesante que hemos desarrollado es algo que hemos llamado la máquina del tiempo, con la cual permitimos a nuestros estudiantes hablar con personajes históricos. Imaginaros que un estudiante de filología de repente se pone a hablar con Shakespeare y Shakespeare le habla con lenguaje medieval, en inglés medieval, ¿no? O estamos estudiando la teoría de la evolución y pues podemos hablar con Darwin y preguntarle a Darwin directamente, oye, pues, ¿y tú en qué te inspiraste en tus viajes o qué opinas tú de esto? Con lo cual, me parece que son actividades muy enriquecedoras que podemos hacer que si un estudiante, por ejemplo, para su asignatura se ha tenido que leer un libro, pues después de leerse ese libro, que se entreviste con el autor. Y entonces se va a leer el libro de una manera distinta, porque ya va a tener en mente que va a tener que hablar con ese autor sobre ese libro. Y es un privilegio que nunca habíamos tenido, ¿no? El privilegio de poder hablar con el autor del libro que nos acabamos de leer, y ahora ya sí es posible, ¿no? Y además nosotros estamos haciendo actividades del tipo, oye, pues vas a entrevistar a este personaje famoso y quiero que no solamente le preguntes por cosas del pasado, sino que veas con él qué opina de cosas que están ocurriendo en el presente, cómo lo ve él con su mentalidad del pasado. Y es muy interesante ver esas respuestas y también como actividad de aprendizaje para el estudiante que el estudiante determine si algo de lo que el personaje histórico está diciendo es incorrecto. Eso demostraría mucho conocimiento por parte del estudiante, el ser capaz de detectar, no, esto no lo diría Shakespeare, o esto no lo diría Darwin, o sí lo diría, ¿no? Y todo eso son unas actividades de aprendizaje más activo que se pueden llevar a cabo gracias a estas tecnologías y de una manera mucho más sencilla que hace un tiempo. Estamos también desarrollando pues, un montón de herramientas pues, para aprendizaje de idiomas, para generación de ejercicios, para generación de conversaciones, para mejorar la pronunciación, para diálogos, para listening. Esta herramienta realmente para aprendizaje de idiomas también es potentísima, ¿no? Y nos abre un campo que era impensable hace un tiempo, ¿no? Pues correctores gramaticales pues los puedes implementar de una manera muy sencilla. Ya veis aquí, nosotros hemos implementado uno en el que pones el texto y pues directamente te da la explicación. No solamente te corrige qué cosas tienes mal en tu redacción, sino que te explica por qué. Y eso que te lo hiciera un profesor, pues es muy costoso a nivel de horas, ¿no? Que lo haga uno a uno para todos los estudiantes. Bueno, pues ahora es factible hacerlo de una manera sencilla. Y ya para terminar, pues comentar que tenemos en la UNED, en esta página web que os indico aquí, cursosabiertos.uned.es, tenemos un MOOC, un curso en abierto masivo, abierto para todo el mundo. Es un curso que estamos desarrollando en colaboración con MIT, con otras universidades en Estados Unidos y con investigadores de todo el mundo, donde estamos de manera colaborativa. Evaluando cuál es ese impacto, ¿no? que está teniendo estas tecnologías en el ámbito educativo, porque ninguno de nosotros tenemos todas las respuestas, ni ninguno de nosotros conocemos hasta dónde pueden llegar estas herramientas, tanto a nivel de oportunidades como a nivel de limitaciones. Con lo cual, entre todos, estamos trabajando de manera colaborativa en este curso y os animo a todos a que os apuntéis. Estará abierto de manera gratuita, por supuesto, hasta el 30 de noviembre. Os animo a que os registréis. Y
Y poco más, con esto termino mi exposición. Espero que os haya resultado interesante y estoy a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Muchas gracias, profesor Martín. Ha sido pues una muy ilustrativa conferencia, ¿no? Es sorprendente. Yo mismo estaba ya mirando mi historia de vida y cómo me formé en la universidad. Y siempre digo a los estudiantes cómo ha cambiado el mundo en 30 años, ¿no? Que no tienen ni idea de que, bueno, estamos viviendo un mundo completamente distinto que a final de los años 90 todavía considerábamos que era este mundo de ahora era producto de las elucubraciones de los que escriben y de los que ruedan pues películas de ciencia ficción. Esto todo es, pues, parece que la tecnología tiene posibilidades ilimitadas, ¿no? Quisiéramos preguntarle si tenemos todavía un tiempo para una conversación, porque tenemos bastantes preguntas aquí en el chat y otras preguntas que están llegando de las personas que nos ven desde el auditorio, porque estamos de manera híbrida. A veces yo confundo estos conceptos porque también no soy de la era digital, soy de otro tiempo. Soy del tiempo en el que uno iba a la biblioteca a mirar en unos armarios grandes, pues, dónde estaba el libro y el libro en físico. Entonces, también teníamos que migrar de ciertos países para ir a los países desarrollados en donde habían todos estos recursos que solamente estaban en las bibliotecas, ¿no? Yo creo que en ese sentido el aprendizaje, las posibilidades de aprender sí que se han ido democratizando, ¿no? Que esta idea de conocimiento abierto pues abre posibilidades para nuevas para que todo el mundo pueda aprender. Ahora ya no es excusa, no sé algo, tengo interés en algo, pero no lo sé porque no existen los recursos. Los recursos existen, los recursos están aquí al toque de un dedo en el teléfono inteligente. Solamente que yo pienso que los usuarios de esto tenemos que ser más inteligentes que el propio dispositivo, que la propia tecnología, pues por supuesto para conocer lo que deseamos y para ampliar el horizonte de conocimiento hasta allí donde lo consideramos pues útil y necesario. En medio de todo esto, las preguntas que nos hacemos, por ejemplo, inicialmente es que, bueno, las posibilidades de la tecnología y de la técnica son ilimitadas, pero al final continuamos siendo personas, continuamos siendo seres humanos. Entonces, también un compromiso de la formación, sobre todo de la tradición clásica de las universidades, es que formamos personas. Eso se ha arraigado también mucho más en esta época en que vivimos, pues una época de derechos. También hemos avanzado en derechos, también hemos avanzado no solamente en firmar declaraciones, sino en el hecho de cómo las personas perciben sus derechos y cómo las personas pues reclaman su espacio como humanos. Entonces, esto es una pregunta muy importante porque entra dentro del ámbito de la discusión ética de las tecnologías, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Con qué propósitos? ¿No? Es necesario volver a mirar pues todas esas convenciones éticas que ya existían, como esta de Finlandia o todas estas declaraciones que, por ejemplo, permiten que todavía que haya la posibilidad de clonar seres humanos, pero que no hayamos clonado todavía seres humanos, ¿no? Entonces, no sé, profesor Martín, que si podemos conversar un poquito sobre la dimensión ética de este asunto. ¿Hasta dónde podemos o hasta dónde debemos? Sí, sí, no, sin duda. La parte ética me parece apasionante, un aspecto apasionante de de esta disrupción, ¿no? Porque están cambiando las reglas del juego eh, con estas nuevas herramientas. Cuando utilizábamos por ejemplo, la herramienta que presentaba para conversar con personajes históricos, decíamos, ¿es ético hablar con alguien que está vivo o con alguien que murió el año pasado? Porque realmente te da una sensación muy extraña, ¿no? Porque ese personaje o sea, ese chatbot con el que estás hablando realmente tiene la personalidad de ese personaje. Por ejemplo, yo decía, quiero hablar con Agatha Christie. Y entonces me empezaba a hablar pues de la manera que habla Agatha Christie. Y, y llega un momento en el que dices, ¿hasta qué punto es ético el hablar con alguien que a lo mejor acaba de fallecer o con alguien que está vivo? Y tenemos que definir hasta dónde, ¿no? Pintar esas líneas rojas que hasta ahora no existían porque no existía esta tecnología y ahora ya existe
y tenemos que definirlo, ¿no? Y entonces, pues nosotros en la universidad, en mi universidad, por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo de que no vamos a hablar, o nuestros estudiantes, no vamos a pedir que nuestros estudiantes hablen con personajes históricos que hayan fallecido en menos de 30 años. Es decir, vamos a hablar con personajes que hayan fallecido hace mucho más tiempo porque si no es raro. Y de esa manera tenemos que enfrentarnos a muchos otros aspectos éticos que tenemos que ir decidiendo entre todos. Por eso yo decía en la publicidad que he hecho del curso ese que tenemos ahora en abierto, que es un curso colaborativo realmente, donde profesores de todo el mundo estamos colaborando para decidir este tipo de límites, de dónde pintar esas rayas rojas, de decir hasta aquí es ético o hasta aquí no es ético, porque realmente son cosas totalmente novedosas. Y yo desde luego no tengo las respuestas de qué parte es ética y qué parte no. Eh, yo creo que con el uso lo vamos a ir decidiendo. Quizás tenemos que construir esas respuestas de manera conjunta, ¿no? Porque, Sin claro, duda. es esto, es una raya que marca, no podemos sobrepasar el límite de la dignidad humana. Entonces, eso es una cuestión que está allí, que yo creo que es parte de la actividad, sobre todo ha sido parte de la actividad científica desde hace, pues, probablemente desde que se haya, y como dije, pues ha evolucionado bastante. Y otra cuestión, Sergio, también es esta idea sobre, nosotros formamos docentes en esta universidad, ¿no? Y aquí la pregunta es como yo lo introducía, los docentes tenemos que reinventarnos, pero es que esta palabra, pero es que este concepto de reinventarnos es mucha cosa, ¿no? Es Sí, cómo sí. reinventamos la formación docente, cómo reinventamos la manera, cómo cambiamos la manera tradicional que ya tenemos desde el siglo XVIII, pues de juntar a Mm, los estudiantes, a los alumnos en un aula de clase entre cuatro paredes y entonces nosotros comenzar pues, a transmitir información, ¿no? mm, Cuando que bueno, pues estos recursos tienen muchísima más información que nosotros y también nos podemos encontrar, por ejemplo, de esta manera, como estamos ahora, ¿no? Creo que esto es también un elemento, retomo lo que había dicho de la democratización del conocimiento, porque nosotros podemos hablar con el profesor Martín y, bueno, de otra manera no tendríamos los recursos como para poder traer al profesor Martín aquí y que conversara con nosotros durante una semana, un mes, etcétera. Bueno, lo tenemos aquí accesible. Pero esto de reinventarnos, ¿cómo debemos reinventarnos? Bueno, no tenemos todas las respuestas, pero ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo debemos reinventarnos los docentes, ¿no? Para No, no, estos sin duda. retos que nos plantean las tecnologías. No, no, sin duda es un gran reto que tenemos por delante. Y que yo, a pesar de que hablo mucho en estas presentaciones sobre estos temas, en mis propias asignaturas, en mi propia docencia, me cuesta trabajo llevar a cabo porque estamos acostumbrados a enseñar de una manera determinada, nosotros hemos aprendido de una manera determinada y cambiar esos esquemas mentales es muy complejo. Y no es cómodo. Sin duda no es nada cómodo el tener que decir, bueno, pues ya no voy a evaluar a mis estudiantes como lo hacía antes, porque resulta que es que todos los trabajos tienen la misma pinta y huelen todos a ChatGPT. Entonces ahora yo lo que he hecho, pues a todos mis estudiantes les he puesto a hacer proyectos, que ellos mismos eligen la temática de los proyectos y luego tienen que hacerme una defensa oral individualizada y yo les hago preguntas cara a cara, oye, explícame si cambio esto, si quisieras hacerlo de otra manera, ¿qué habría que cambiar? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y en tres preguntas sé si han aprendido o no han aprendido lo que tenían que aprender. Pero a mí eso me lleva mucho más tiempo que si les ponía un cuestionario tipo test lo contestaban y ya. Pero también al mismo tiempo me siento que como docente, mi obligación es garantizar que mis estudiantes terminan mi asignatura habiendo adquirido los conocimientos, las habilidades, las competencias que se supone que tienen que aprender. Y si no lo hacen, pues me siento un fraude porque he permitido que eso no ocurra, porque los estudiantes han podido aprobar mi asignatura sin tener esos conocimientos, con lo cual creo que aunque estamos en una situación nada cómoda, creo que estamos en una situación que a través de la formación tenemos que ser capaces de adaptarnos a esta nueva situación que está aquí y que no podemos negarnos, que es una situación
que no podemos mirar a otro lado, que tenemos que afrontar y entender a través de la formación, nosotros en primer lugar, para entender cómo es esta tecnología, cómo funciona y cómo podemos cambiar nuestra forma de enseñar y de evaluar, eh, pues para estos nuevos tiempos en los que de repente hemos entrado y nos estamos dando cuenta poco a poco. Con lo cual, pues bueno, poco a poco yo creo que todos nos iremos mentalizando de esta nueva situación, pero no va a ser sencilla. Tal vez estamos ya en la necesidad de que las instituciones de educación superior sean evaluadas o sean acreditadas o certificadas por otras instancias, porque claro, tenemos la responsabilidad, como dijo usted ahora mismo, de generar que nuestros egresados adquieran las competencias que requieren para el mundo laboral. Eso es bastante atrevido también, porque ¿qué competencias se requieren para el mundo laboral? Eso es como una pregunta de que tenemos que aprender a aprender y actualizarnos constantemente porque los requerimientos del mundo laboral también son cambiantes y tienen un grado enorme de incertidumbre. Pero ¿cómo ve usted el hecho de estas cuestiones de certificaciones o de acreditaciones de las instituciones, certificaciones de las competencias, etcétera? ¿Se revelan necesarios en este mundo de tecnologías? Sí, no, que sin duda tenemos que, es un proceso por el que tenemos que pasar para garantizar que todos estos procesos se lleven a cabo de la manera adecuada y, y bueno, el fin último es asegurarnos que el estudiante sale preparado para enfrentarse al mundo laboral o lo más preparado posible con los medios que tenemos, ¿no? Y entonces, pues está bien que haya otros organismos que velen por esa calidad de nuestra enseñanza. Pues yo lo veo necesario, sin duda. La OSD también habla de este tema de las soft skills y de la necesidad de fomentar, de desarrollar estas competencias blandas, ¿no? Eh, Tal vez existe el riesgo de que en términos tecnológicos, en términos cognitivos, y quizás es también una cierta costumbre de las universidades, nos preocupemos más pues, por la formación en estos temas de tecnología, la formación desde esa perspectiva cognitiva, pero queda todavía la otra agenda pendiente. ¿Cómo pueden las tecnologías, ¿no?, combinar estas dos grandes, diría, tareas de las instituciones de educación superior? La formación en estas habilidades blandas y, por supuesto, la formación cognitiva, académica y tecnológica que se requiere. Mm. Claro, eso es una labor importante también de la universidad, sin duda, ¿no? Que tenemos que afrontar. Que bueno, quizá también podemos utilizar, al final yo creo que iremos utilizando este tipo de herramientas para muchos procesos e incluso para este es uno de los que creo que también pueden ser de ayuda, ¿no? Y iremos viendo poco a poco, al principio simplemente con pilotos, con pruebas de concepto, pero creo que también pueden ser de utilidad estas herramientas para la enseñanza de esas soft skills. Porque yo por la experiencia que he tenido del despliegue de herramientas de este tipo en mi universidad para todo tipo de disciplinas, cada vez que hablo con un docente, pues yo tengo una asignatura que hago esto, que hago lo otro. Espérate, que esto se puede hacer, a lo mejor se puede automatizar de alguna manera o podemos hacer algo que mejore ese proceso. Con lo cual yo creo que seguro que también estas tecnologías tienen algo que decir en ese ámbito. Estas tecnologías también se prestan para la masificación y eso puede ser bueno en el sentido del acceso y de la democratización del conocimiento, ¿no? Pero por otro lado también pierden ese contacto más individual, más personal, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando revisamos, los profesores que tenemos estos espacios de investigación, revisamos los trabajos de los estudiantes y nos damos cuenta de que es plagiado porque no, estas palabras no son de este estudiante. Y estas palabras no son de este estudiante porque yo lo conozco, porque converso todos los días con él, ¿no? Entonces, digo, es un reto y aquí la pregunta es, pues, ¿cómo se podría combinar esto? ¿En qué condiciones se puede, por ejemplo, pues utilizar un acercamiento más individual y personal y en qué condiciones puede ser esto de un uso masivo? Y yo continúo con la idea de que siempre esto que es más cercano, esto que está
que tiene un acercamiento más personal, tal vez puede ser más productivo en términos de aprendizaje, pero quizás, pues, quisiéramos escuchar su comentario sobre estas ideas. No, sin duda, yo creo que el contacto humano es un privilegio que no debemos perder, que no nos tiente la tecnología a perder ese contacto humano, porque realmente, como dice usted, mirando a los ojos o simplemente por el contacto que hemos tenido durante muchas semanas, pues conocemos a los estudiantes, ¿no? Y no debemos perder eso. Pero sí que es verdad que hay que llegar a un equilibrio en el que pues, seamos productivos y el tiempo que pasamos en el aula, que sea un tiempo productivo y delegar a las tecnologías, pues muchas de esas tareas que son delegables y que las tecnologías lo van a hacer muy bien, para que el tiempo que pasamos en el aula sea un tiempo de gran calidad y que realmente sea un valor añadido que estamos aportando al proceso educativo de ese estudiante. No que dediquemos ese tiempo en el aula para repetir como loros algo que hemos explicado 100 veces ya, ¿no? Cada año, sino que a lo mejor ese tiempo en el aula sea un tiempo de diálogo, de colaboración, de discusión, algo que sea mucho más enriquecedor, porque muchas de las otras cosas eh, que forman parte del proceso educativo sí que lo podemos delegar a la tecnología, a la inteligencia artificial o a vídeos o a laboratorios remotos o, en fin, en general a distintos tipos de tecnología. Pero no perdamos ese privilegio que tenemos ahora de que tenemos profesores humanos eh, y que pueden tener esa interacción enriquecedora cara a cara. Muchísimas gracias, profesor Sergio Martín Gutiérrez. Agradecemos, por supuesto, que usted haya hecho un espacio en su agenda tan ocupada. Eso se agradece muchísimo. Yo quisiera leerle algunos de los comentarios que hacen aquí por el chat sobre su conferencia. Excelente, muchas gracias. Interesante conferencia. Excelente. Wow, yo quiero aprender más de eso. Qué interesante, excelente, interesante, excelente, etcétera, etcétera. Entonces, Muchas hay gracias. aquí un feedback muy positivo, muy amable hacia tu conferencia. Agradecemos muchísimo, profesor. Esperamos que no sea esta la última vez que nos acompañe. Ojalá que algún día nos acompañe presencialmente aquí en la universidad. Puede considerar esta su casa y bueno, estamos encantados de tenerle acá. Los organizadores tienen aquí un diploma para usted que ya vamos a presentar aquí en pantalla. Ah, muchísimas gracias. El diploma dice Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, otorga el diploma de participación al doctor Sergio Martín Gutiérrez por su colaboración al desarrollar la conferencia La disrupción de la inteligencia artificial en la educación en el quinto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología FACIT, innovando para la educación en ciencia y tecnología, desarrollado del 9 al 11 de octubre de 2024. Extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 10 días del mes de octubre de 2024, y firman la vicerrectora académica, doctora Ana Melisa Merlo, y firma la decana de la facultad, la magíster Alba Rosa González. Vamos a enviar, profesor Martín, este reconocimiento a su correo electrónico. De nuevo, le agradecemos muchísimo y le repito que ojalá que no sea la última vez que esté con nosotros. Está siempre cordialmente invitado a esta casa que ella puede considerar suya. Un placer Muchísimas gracias. Y siempre muchísimas colaborar con gracias a todos y a todas por su asistencia. Muchas gracias, profesor Martín. ustedes. Muchas gracias. Un placer. Igualmente.
Víctor, ¿me escuchas? Sí, sí. Estaba poniendo en sala de espera a todos los demás. Y bueno, así estábamos acá. Ok, muchísimas gracias, Víctor. Listo, listo, gracias. Bye.